Muy bien, entonces vamos a continuar en esta lección 4 con la estrategia como patrón de aplicación de los recursos, que es el concepto que venimos empleando desde el inicio. La estrategia de aprendizaje, entonces, se corresponde con el patrón de aplicación de los recursos de aprendizaje. Y cuando se aplican los recursos de aprendizaje, esa aplicación la podemos sintetizar bajo la denominación de acciones o eventos o actividades. Depende de la política de cada organización, la denominación. Pero digamos que hacemos equivalente estas denominaciones: actividades, acciones, eventos, y es la secuencia de actos que ocurren en los diferentes momentos que ocurren dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces la idea principal es que el diseñador instruccional debe considerar qué acciones deben ejecutarse al momento de la impartición. Y esto es una secuencia que se debe definir de manera previa, no al momento de la impartición. Por ejemplo, se planifica el curso y lo primero que se hace desde la perspectiva o el rol de soporte o del facilitador es remitirle unos datos al estudiante o participante que refieren el nombre de usuario, la contraseña y la dirección web donde va a ubicar su aula virtual. Inmediatamente se le pide que revise todo el aula, navegue libremente por el aula, revise, indague, que haga uso de su curiosidad para ver qué pasa si yo pulso aquí y pulso. Hace un efecto, hay una consecuencia. Y si pulso aquí, cada uno de estos enlaces, al igual dentro de un aula virtual, y están disponibles para que el estudiante navegue libremente en los contenidos que están dispuestos dentro del aula. Y luego se le pide que haga una presentación personal, tanto de él como de sus expectativas, de manera de hacer una actividad de pedirle al estudiante que ingrese información, su información, al aula virtual. Eso puede tener diferentes objetivos. Primero, saber si el estudiante no lo hace al término de una semana, o no lo sabe usar, no lo vio, lo está obviando. Puede tener varias explicaciones, pero parte del manejo del soporte es pedirle: hemos notado que usted no ha participado en la manifestación de su presentación y de sus expectativas. Si tiene alguna limitación, podemos apoyarle en su resolución. Si lo olvidó, si no lo sabe hacer, igual entonces ese recordatorio es parte de la estrategia. Luego va a haber el conjunto de enlaces que están asociados a cada uno de los módulos. En nuestro caso lo llamamos módulos, y la estructura de los módulos se desagrega en lecciones y las lecciones se desagregan en temas. Esta jerarquía de contenidos, curso, módulos, lecciones, temas, es una jerarquía que se puede unificar para todas las acciones formativas en línea y permite crear un mismo significado entre los equipos de trabajo en el área de e-learning. Esto va a resultar importante. Por ejemplo, una universidad puede llamar a la cátedra se divide en unidades y las unidades se dividen en temas. No importa la denominación que empleen, lo importante es que tenga un sentido de niveles de desagregación. En el caso de la empresa Cisco System, a esa jerarquía de información, al curso y a los módulos, se les denomina objeto de aprendizaje reusable. Mientras que a los elementos particulares, por ejemplo, esta pantalla con estos hipervínculos, este fondo, esta imagen, este texto, este título, se le denomina objeto de información reusable. Son categorías, niveles de agregación de la información. Eso en los cursos en línea, en las acciones formativas o los talleres en línea, es muy importante, porque debe tratar el diseñador de que se mantenga una escala. Esto facilita el que la información de parte del estudiante pueda ser procesada. Esto también está
asociado a la capacidad del cerebro humano de procesar información, de aprender el contenido, la información, es decir, apropiarse, hacer suya la información, y estas escalas van a facilitar el manejo de esta información, que en definitiva es lo que interesa al diseñador, que se alcance el objetivo. Vamos a recapitular, como hemos venido haciendo al comenzar esta lección, la idea de estrategia de aprendizaje. La estrategia es el patrón desglosado de tareas, lo llamamos también acciones, actividades o acciones, en general que debe realizar el participante para alcanzar el objetivo. Ejecutar una tarea implica disponer de recursos y herramientas. No estructure o no planifique una actividad, una acción, una tarea, si no ha entregado los recursos. Eso va a generar dispersión. Y la idea es que esto tenga consistencia, coherencia en cuanto al manejo de la información específica que se desea entregar y que se requiere entregar para que la tarea que va a ejecutar el participante sea la adecuada. En este caso, vamos a colocar como ejemplo a una persona que necesita dentro de una ciudad dirigirse desde un punto a otro. Fíjense que para dirigirse de un punto a otro, esta persona tiene varias opciones en cuanto al uso de los recursos. Irse a pie, ir en patineta, ir en bicicleta, ir en moto, ir en carro, ir en bus. Cada uno de esos recursos que él seleccione para la evaluación de su estrategia de cómo dirigirse del punto A al punto B implica no solamente el recurso, sino también implica el despliegue del recurso más la técnica acerca de cómo usar dicho recurso. Entonces, vamos a suponer, en este caso, que vamos a denominar caso 1, la estrategia y recursos que se movilicen en el aula virtual. Supongamos que la estrategia de aprendizaje del caso 1 es que el participante dentro del aula descargará y leerá un documento. Fíjense que para viabilizar dentro del aula ese documento, si utilizamos la plataforma Moodle, vamos a añadir, activar recursos, elegimos recursos y dentro de recursos seleccionamos la opción de archivo. Y la opción archivo se despliega dentro de nuestra pantalla y nos permite colocar un nombre del enlace, como se denomina el documento, y podemos de esta manera cargar el documento PDF desde nuestra computadora al servidor. La estrategia dice que como segunda acción, él va a extraer de ese documento las ideas principales. Esto se refiere fundamentalmente a la técnica, es decir, toma el documento y cómo lo va a utilizar extrayendo ideas principales. Y en tercer lugar, participará en un diálogo aportando las ideas relativas a ese documento. Esto se manifiesta dentro del aula con el uso de un segundo recurso, que en este caso se le denomina foro, y particularmente foro de uso general. La estrategia define el conjunto de acciones y ese conjunto de acciones demanda el uso de recursos, en este caso el archivo, el foro, la etiqueta o la página, pero también implica el uso de una técnica. La estrategia es el patrón de despliegue de recursos y la forma como esos recursos serán utilizados, que se refiere a la técnica. Vamos a poner un segundo caso para mostrar cómo se combina este conjunto de recursos siguiendo unas acciones que corresponden a la estrategia. Si vamos al caso de la receta, entonces estos serían los ingredientes, la columna derecha, mientras que la columna izquierda corresponde al modo de preparación. Acción 1, el facilitador carga un video acerca del tema del curso, donde la carga en una etiqueta. El tema será ampliado con un conjunto de pantallas dentro de un objeto de aprendizaje. ¿Cómo se manifiesta estas pantallas en el objeto de aprendizaje? Con la carga de un objeto de aprendizaje que puede
presentarse de dos maneras. Puede presentarse como actividad y para ello usamos la herramienta Score de Moodle, o también la podemos utilizar este conjunto de pantallas como un recurso y para eso usamos paquete IMS. La tercera acción que va a acometerse es que se cargará en el aula una bitácora o cuaderno de trabajo en forma de documento PDF editable que se podrá descargar. Entonces, para cargar esta bitácora hacemos uso del recurso archivo. Cuarta acción, una vez que se complete el cuaderno, se remitirá al aula. Lo remitirá el estudiante o el participante del aula para la calificación por parte del facilitador. Entonces, para esto, esta cuarta acción demanda que se active la actividad tarea, que es una herramienta de Moodle, para que los estudiantes remitan al aula virtual sus actividades. Finalmente, como acción, dice se presentará un examen. Dentro del aula, esto se manifiesta con la herramienta cuestionario. Entonces, fíjense, cada acción, en este caso, demanda el despliegue de un tipo de recursos. Y dentro del aula, esta estrategia se manifiesta como este conjunto de enlaces de seguro en este mismo orden. Aparecerá un enlace de etiquetas, luego un enlace para ir al paquete Score o a contenidos IMS, luego aparecerá un enlace para descargar el archivo PDF, luego habrá un enlace para ingresar al buzón de tareas y finalmente habrá un enlace que llevará al estudiante al cuestionario. Todo esto permite entonces que esta estrategia, esta forma en que se ha pensado que se va a desarrollar el curso o el módulo o la lección, se despliegue con este conjunto de recursos que aparecen a la derecha. Entonces, en definitiva, podemos señalar que la estrategia implica usar los recursos con una técnica. Cada recurso del aula se utiliza de una determinada forma, pero esa forma no es exclusiva para este recurso. Un mismo recurso puede usarse de diferentes formas. Por ejemplo, el foro puede ser un foro en donde se presenten preguntas abiertas y cada quien haga las preguntas que considere necesario, o ese foro puede ser a partir de una pregunta y la participación de cada uno de los estudiantes conllevará a que realice su aporte y luego que realice su aporte, él podrá leer las respuestas que han dado sus compañeros de curso. Estas formas de usar el recurso con una determinada técnica se refiere a la forma como empleamos el recurso. Entonces, lo que debe preguntarse un diseñador instruccional es cómo quiero que el participante use un determinado recurso o herramienta que me ofrece la plataforma y cómo esa herramienta da respuesta a una acción que encadenada va a conducir al logro del objetivo y por supuesto al hacer explícito dentro del aula virtual cada uno de los componentes que se han señalado en el diseño instruccional. Si se dio que la actividad es de tipo sumativa, aquí va a aparecer un cuestionario y eso debe desplegarse dentro del aula virtual. Entonces vamos a ilustrar con dos casos el uso de la técnica. Por ejemplo, caso 1, se entrega un documento digital. Un documento digital como un archivo PDF, por ejemplo, se entrega o se distribuye a los participantes como archivo. Hay dentro de recursos una opción que se llama archivo y con esa opción se va a poder cargar dicho archivo al aula. Entonces, ¿qué hace el estudiante con ese archivo? Entonces es que tenemos que apelar a la técnica que nos indique qué hará el estudiante con ese archivo. Lo puede descargar. Ok, muy bien, lo descarga. ¿Para qué? Entonces, las opciones que generalmente se presentan es que el participante con ese archivo haga un resumen, haga un esquema, cree un mapa mental, subraye las ideas principales. Esas son las opciones que se tienen que considerar al momento de entregar un recurso. Me entregó el recurso, pero ¿para qué? La respuesta es para aplicar una técnica de aprendizaje
que le permita al participante apropiarse de esa información. Vamos con otra opción, participación en foro. En Moodle, la actividad foro tiene varias opciones. Por ejemplo, se puede crear un debate sencillo en donde el facilitador pone un tema y los participantes pueden intervenir alrededor de ese tema. Puede ser un foro de uso general en donde cada persona puede colocar una entrada o una información en donde puede estar solicitando que se le aclare una situación dada, haciendo una pregunta, respondiendo a un compañero o respondiendo al propio facilitador. Este tipo de foros se denomina de uso general. Puede ser que cada persona plantee un tema. Es decir, se le pide cada quien abra una entrada, un post, y coloque dentro del foro su opinión particular. Entonces va a aparecer la lista con todos los participantes y cada participante haciendo su aportación al enriquecimiento del tema, la forma como él enfoca una determinada idea, la forma como él aplica esa idea a una situación o un caso real, la forma como él resuelve un problema que se haya planteado a partir de un documento que haya leído, por ejemplo. Finalmente, Moodle presenta la herramienta foro la opción de pregunta y respuesta. Es decir, el profesor hace una pregunta, los estudiantes responden, pero antes de responder no puede leer la plataforma misma no le permite leer las respuestas que han dado los demás participantes. Se coloca la pregunta, solo va a ver la pregunta el participante, solo hasta que él agregue su comentario podrá leer las respuestas que han dado otros participantes. Continuamos. Entonces, vamos a concretar el tema de la técnica. Hemos visto que la persona podía dirigirse del punto A al punto B haciendo uso o despliegue de diferentes recursos. A pie, patineta, bicicleta, moto, carro, cada uno es un recurso diferente. Entonces veamos acá que si él elige un recurso en particular, por ejemplo, él decide irse en su vehículo, en su carro. Entonces él tendrá que desplegar, él como persona que usa el recurso, tendrá que desplegar un conjunto de elementos que debe dominar. Por ejemplo, debe dominar el uso del volante, el cambio de velocidad, la aceleración, el respeto a las leyes de tránsito, la coordinación entre manejo y frenado, los eventos que puedan ocurrir, debe saber manejarlos al momento en que dicho evento se presente. Entonces, en torno a la estrategia se integran dos elementos. La selección del recurso que mejor impacte en el logro del objetivo y en segundo lugar la técnica que maximice el uso de ese recurso en la apropiación del conocimiento, de la habilidad o de la actitud que se quiere que domine el participante. En este caso, ¿qué es lo que resulta medular? Entonces la respuesta es todo es necesario, todo es medular. En el caso de la ensalada, pensemos en una ensalada, en elaborar una ensalada como objetivo sin el deseo de comerla, una ensalada de lechuga sin lechuga, una ensalada de lechuga sin la sazón adecuada o no siguiendo las instrucciones que se están dando o haciendo un uso desproporcionado de uno de los recursos y adecuado de otros. No es el mismo resultado. Debemos usar los recursos apropiados con las técnicas apropiadas. En los procesos de diseño de acciones formativas, tanto los componentes básicos como los componentes específicos resultan medulares. Podemos señalar finalmente entonces que el diseño instruccional posee sus ingredientes o recursos y su modo de preparación o las técnicas. Para el diseño de una acción formativa se requiere que considere recursos, es decir, las piezas de información y contenido, la comunicación, facilitación, tutorización, mentoría y las actividades que el participante va a realizar como ingredientes y que considere desde el punto de vista de la técnica o modo de preparación, la estrategia, las técnicas y los recursos. Si hace uso adecuado de ingredientes y modo de preparación, usted de seguro
tiene un mayor nivel de certidumbre acerca de los resultados que una determinada acción formativa va a permitirnos. Esto es lograr el objetivo de aprendizaje.